Bienvenidos. Mi nombre es Silvina Frigo, soy médica, especialista en dermatología, docente de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Les dejo mi mail para que me contacten si tienen alguna duda o consulta. El tema de hoy es dermatosis ambientales y endémicas, abordaje interdisciplinario y manejo práctico en la atención primaria de salud. El objetivo que me he planteado es, mediante la presentación de casos clínicos, abordar patologías de importancia epidemiológica que debemos tener en cuenta para poder sospecharlas en la atención primaria de salud, considerando sus manifestaciones a nivel dermatológico. En esta ocasión nos vamos a ocupar de acre, dengue, mpox, miasis forunculoide, leishmaniasis y lepra. Son todas patologías que están directamente relacionadas con el medio ambiente. Les aclaro que los casos clínicos fueron armados reuniendo datos de distintas fuentes. Vamos a comenzar con el primer caso, que se trata de un paciente masculino de 59 años de edad, oriundo de zona rural de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, donde consumió agua de pozo durante 40 años. Es hipertenso, medicado con valsartán e hidroclorotiazida, además de atorvastatina por dislipidemia. Su motivo de consulta son lesiones en manos de 3 años de evolución. Al examen físico se observa hiperkeratosis palmoplantar. Aquí la vemos más de cerca, que además presenta cierta pigmentación. Y esta es otra lesión similar. En tronco presenta lesiones maculares hipo e hiperpigmentadas con patrón moteado que se llama en huevo de tero, y una lesión tumoral eritematosa, ulcerada, indurada, con bordes elevados, que es compatible con epitelioma espinocelular. Ante la sospecha de hidrocenicismo crónico regional endémico, se solicita laboratorio de rutina que se encuentra dentro de parámetros normales y dosaje de arsénico en orina y pelo que resultaron elevados. Se realizó una evaluación clínica completa y se solicitó interconsulta con cardiología. Se arribó al diagnóstico de hidroarsenicismo crónico regional endémico, o ACRE, que es producido por el consumo prolongado de aguas subterráneas con alto contenido de arsénico. El arsénico forma parte de el medio ambiente y su mayor producción es a través de rocas y formaciones minerales que, por erosión, desintegración y disolución, llega a mantos acuíferos. También procede de industrias y alimentos. No tiene sabor ni olor, por lo que es importante porque al consumir el agua no nos damos cuenta de que tiene alto contenido de arsénico. Y es cancerígeno por alteración cromosómica por acción sobre enzimas de replicación y reparación del ADN. Estas son las zonas endémicas
en la Argentina, donde hay hidroarsenicismo crónico regional endémico. En la provincia de Córdoba, Río Cuarto, Belville, Marcos Juárez, San Francisco. En la de Santa Fe, sobre todo en Venado Tuerto. En Chaco, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas del hidroarsenicismo crónico regional endémico. En piel se producen hiperhidrosis, hiperkeratosis, melanodermia, malignización. La hiperhidrosis se da en palmas y plantas, donde además de sudoración, se puede ver eristema y disestesia. A esto hay que agregarle la hiperkeratosis, que generalmente es en guantes y calcetines y puede ser difusa, localizada, puede ser verrugosa, como vimos en las fotos del paciente, puntata, que es en forma de puntos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre es simétrica. En las uñas se puede presentar leuconiquia estriada arsenical, que son estas líneas que se ven en esta foto, que se llaman líneas de Miss-Aldrich. También puede haber xerodermia y descamación. Y hay otra cosa que puede aparecer, que no figuran en esta diapositiva, que es alopecia. En cuanto a la malignización, es típico que haya carcinomas en áreas cubiertas de cuerpo, que las pueden ser tanto carcinomas espinocelulares como carcinomas vasocelulares. Generalmente suelen ser múltiples, de rápida evolución y agresivos. Pero también puede haber neoplasias en otros sitios diferentes a la piel. Los más frecuentes son vejiga, pulmón, uréter, faringe, laringe, esófago, tráquea y otros. Puede haber lesiones mucosas, que suelen ser más frecuentes que las lesiones cutáneas, por lo que hay que ir a buscarlas, que generalmente son lesiones gingivodentales, como movilidad de piezas dentarias, gingivorragias, gingivitis, bolsas periodontales, exposición del cemento dentario. Y hay una lesión, que es la leucoplasia, que hay que tener en cuenta que el 5% de los casos evoluciona a carcinoma. Como manifestaciones sistémicas podemos encontrar fatiga, debilidad, pérdida de peso y apetito, depresión de médula ósea, desequilibrio hidroelectrolítico. También puede haber afecciones cardiovasculares, como alteración de la contractilidad del miocardio, trastornos de electrocardiograma, muchas veces con prolongación del QT, hipertensión arterial. Nuestro paciente era hipertenso, alteraciones vasculares periféricas, como Raynaud, más grave en niños, o gangrena del pie, por tromboangeitis obliterante y arteriosclerosis no oclusiva. A nivel hepático puede haber necrosis centrolobulillar, hipertensión portal, varices esofágicas, cirrosis, insuficiencia hepática. Y a nivel pancreático puede haber alteraciones que lleven a diabetes de tipo 2. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, podemos ver dolor abdominal, diarrea esporádica, estomatitis, anorexia con pérdida de peso. Y también afecta la parte respiratoria,
con bronquitis obstructiva crónica y, como ya habíamos dicho anteriormente, carcinomas. A nivel del sistema nervioso puede haber debilidad muscular, polineuropatías periféricas, deficiencias en el aprendizaje, el comportamiento y el coeficiente intelectual, y debido a lesiones del oído interno puede provocar pérdida de audición. También puede producirse encefalopatía con convulsiones y coma. Esto teniendo en cuenta también que el arsénico no solo da intoxicación crónica, sino que puede haber intoxicación aguda. El diagnóstico es epidemiológico y ambiental. Ya conocemos las zonas donde el arsénico provoca hidroarsenicismo crónico regional endémico. Justamente es la zona donde uno tiene que ir a buscar, si sabemos que el paciente es oriundo de esos lugares, sospecharlo. También tenemos la parte del diagnóstico clínico. Y en el laboratorio es importante la concentración de arsénico, que el arsénico se acumula en pelo, uñas, en el hueso, y entonces podemos en pelo y uñas dosarlo, y también se puede dosar arsénico en orina, que es por donde se elimina. Esto debe hacerse con 24 horas previas sin ingerir mariscos, ya que hay una sustancia que es la arsenobetaína que se puede confundir en el dosaje con el propio arsénico. Bueno, vamos a pasar ahora al caso clínico número 2. Se trata de un paciente de sexo masculino de 20 años de edad que vive en Reconquista de la provincia de Santa Fe y consulta por fiebre de 39 grados centígrados, cefalea intensa, mioartralgias severas y náuseas, además de lesiones en piel. Las lesiones en piel son como se ven aquí, que forman un exantema eritematoso que confluye desde las manos y pies en forma centrípeta, dejando partes de piel sana que nos dan la idea de islas blancas en un mar rojo. Esto lo podemos ver en el examen físico, sin bien la evolución de cómo se fue desarrollando nos la contó el paciente. También tenemos en el examen físico, en la descripción del examen físico, además de las lesiones de piel, la temperatura que se constató de 39,2 grados centígrados y los parámetros vitales que son acordes. Una saturación de oxígeno del 98% en el aire ambiente. Se ve faringe congestiva y ganglios inguinales palpables no dolorosos. En el laboratorio podemos destacar glóbulos blancos, 4500, con neutrófilos 40%, linfocitos 50%, monocitos 8%, eosinófilos 2% y basófilos 0%. El hematocrito era de 40% y las transaminasas estaban elevadas. Se solicitó antígeno NS1 que resultó ser positivo, arribándose así al diagnóstico de dengue. El dengue, además de las manifestaciones clínicas generales, puede presentar exantema, que a veces está presente, a veces no.
Puede haber un eritema suave en la extremidad cefálica o el tronco que puede pasar inadvertido y coincidir o preceder al momento de la fiebre. El exantema que vemos en el paciente de nuestro caso es un exantema maculopapular generalizado con prurito ocasional que puede aparecer entre el tercer y el sexto día posterior al inicio de la fiebre. Las lesiones eritematosas pueden confluir dejando espacios de piel sana y, como dijimos anteriormente, forma un aspecto de islas blancas en un mar rojo. Esto dura aproximadamente 2 días y comienza en el dorso de las manos y pies para extenderse a brazos, piernas y tronco. Repetimos, es un exantema centrípeto. Y menos frecuente puede presentarse un patrón escarlatiniforme, que no afecta palmas ni plantas. Se pueden presentar lesiones hemorrágicas como petequias, púrpuras, equimosis, que generalmente son a predominio de las extremidades inferiores. En las mucosas puede haber inyección conjuntival, epistaxis, pueden observarse vesículas en el paladar blando. Otra forma de presentación es erupción maculopapular con edema generalizado, prurito, disestesias, que culmina con gran exfoliación. El prurito aparece tras desvanecerse el exantema, en la mayoría de los casos, y puede ser intenso, paroxístico y muchas veces localizado en las manos. Acá tenemos un pequeño resumen de dengue que hay que tener en cuenta. Las petequias de miembros inferiores, hiperpigmentación residual pueden dejar, eritema diseminado, islas blancas en mar rojo, hiperemia conjuntival, lesiones hemorrágicas en pliegues, petequias, púrpuras, equimosis, epistaxis, fiebre alta. Aclarar que no hay síntomas respiratorios. Recuerden que hubo junto con la pandemia del COVID, hubo muchos casos en la Argentina de dengue, entonces una de las diferencias es que el dengue no tiene síntomas respiratorios, sí cefaleas y mioartralgias. Y hay un signo que es el signo de la nariz del Brownie, que se da más en chikungunya, que es una pigmentación a nivel nasal. En el laboratorio, tener en cuenta, pedir el hemograma, el hematocrito es muy importante para evaluar el grado de gravedad, y PCR para dengue, IgG e IgM, lo que nos puede orientar si es la primera infección o no, y el antígeno NS1, según la época de la evolución. Un breve recordatorio de otras patologías que hay que diferenciar del dengue, que también se produce por picaduras, el chikungunya, que lleva una incubación de 1 a 12 días, el 75% es asintomático y hay una manifestación abrupta con artralgias, mialgias, cefaleas. El rash, en este caso, es maculopapular que desaparece a la vitropresión. Generalmente se da en tórax, extremidades y cara. Acá vemos el rash y esta es la típica nariz en Brownie y las pigmentaciones después de la inflamación. Y el otro arbovirus es el que produce el Zika, en el que lo más importante son las lesiones que pueden dar a nivel perinatal, con el niño nacido con microcefalia y anomalías cerebrales. Además puede dar hiperemia conjuntival no purulenta, adenopatía retroauricular, hemorragias menores y generalmente, repito, es con buen estado general, aunque puede encontrarse edema en miembros inferiores.
Este es un exantema de Zika y lo que decíamos más importante en el caso de las embarazadas. Bien, pasemos al siguiente caso. Se trata de un hombre de 32 años de edad que vive en Rosario. No tiene antecedentes personales ni familiares destacados. Consulta por lesiones en piel de 2 días de evolución acompañadas de fiebre, mialgia, cefalea. Estas son las lesiones de piel que vemos en el examen físico, que son lesiones pápulo-pustulosas, pseudopústulas y algunas con costras. Estas estaban distribuidas en la región genital y perianal y en muñecas. Se palpaban adenopatías inguinales bilaterales dolorosas. Acá tenemos más lesiones. Y a nivel de faringe se veía que estaba congestiva con exudado. Además veíamos una lesión en lengua. Se solicitó PCR para mpox, que resultó ser positiva. Por lo que arribamos a ese diagnóstico. Mpox está producido por ese virus, que es del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae, y penetra a través de soluciones de continuidad de la piel por el tracto respiratorio o membranas mucosas. Lleva una incubación de entre 5 y 21 días y es una patología que es muy contagiosa por las lesiones y es autolimitada en 2 a 4 semanas. Pero es importante el aislamiento del paciente para evitar los contagios. Puede tener manifestaciones a nivel rectal, con un síndrome rectal, con protorrea y protorralgia, y a nivel faríngeo, que puede dar faringitis y odinofagia. Y en algunas ocasiones la evolución puede no ser buena, sobre todo dependiendo del tipo de clado de que se trate, y las complicaciones son entonces neumonía, sepsis, encefalitis, pérdida de visión por cicatrices corneales cuando da afectación a ese nivel. El caso número 4 es un paciente de 25 años de edad que procede de Misiones y nos consulta por una lesión dolorosa y pruriginosa en cuero cabelludo de 15 días de evolución, por la que fue medicado con amoxicilina y ácido clavulánico sin presentar mejoría. Cuando hacemos el examen físico observamos una lesión nodular, eritematosa, con apertura central y secreción serosanguinolenta. Acá vemos la lesión, que en esta foto vemos una pápula sobrelevada, eritematosa, y si la acercamos con mayor aumento, vemos que en el centro se observa una parte más clara que cuando la vemos se observa cierto movimiento. Entonces sospechamos de miasis forunculoide y se extrajo la larva. La miasis forunculoide es una infección cutánea causada por la larva de la mosca Dermatobia hominis o mosca ura. También se la llama ura a esta patología a nivel regional, que se
produce generalmente en las zonas tropicales y subtropicales de América Central y del Sur, que es el hábitat de esta mosca. Esta desova en el abdomen de un mosquito y cuando el mosquito pica al ser humano deja los huevos que eclosionan y las larvas penetran en la piel. Cumple un ciclo de 5 a 10 semanas y emerge por el orificio, cae al suelo y se convierte en mosca adulta. La infestación suele ser autolimitada, pero se trata para disminuir la sintomatología, que puede ser prurito y dolor. Además de miasis forunculoide, podemos ver miasis cavitaria, que es causada por otra mosca que deposita las larvas en una herida y también puede ser en algún tumor. Producen mal olor, secreción cerosa y purulenta o serosanguinolenta, con dolor y sensación de que algo se mueve. Esto es un epitelioma en el cual podemos observar las larvas que están en la cavidad que han producido. Y acá vemos muchas larvas sobre una lesión. El siguiente caso es un paciente masculino de 42 años de edad que vive en Salta, sin antecedentes patológicos. Hace 3 meses sufrió múltiples picaduras de mosquitos y una de ellas dejó costra con ulceración posterior que de forma lenta fue creciendo con aparición de pequeñas lesiones ulceradas adyacentes a la lesión principal, que eran de características similares. Al examen físico se observa una úlcera de bordes infiltrados y fondo fibroso de 6 por 4 centímetros y otras 2 lesiones adyacentes de 1 centímetro de diámetro. Se realizó biopsia que informó dermatitis granulomatosa plasmocelular. Los cultivos fueron negativos. La serología por ELISA IgG para Leishmania fue positiva. Y finalmente tuvimos una PCR positiva para Leishmania brasiliensis. Arribando al diagnóstico de leishmaniasis. La leishmaniasis es una infección producida por protozoos del género Leishmania, transmitidas por flebótomos del género Lutzomia. Se puede presentar en 3 formas clínicas: la forma cutánea, la mucocutánea, visceral. La leishmaniasis cutánea, como fue el caso de nuestro paciente, acá tenemos otros casos. La leishmaniasis mucocutánea, que puede producir perforación de tabique o de paladar. Y en cuanto a la leishmaniasis visceral, podemos decir que la enfermedad sistémica persiste en forma crónica y se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso, anorexia, pancitopenia, debilidad, astenia, adinamia, edemas, ascitis.
El último caso es un paciente masculino de 56 años de edad, oriundo de Formosa. Tiene antecedentes de síndrome depresivo mayor y está en tratamiento con litio y alprazolam. Consulta por lesiones cutáneas asintomáticas en brazo derecho de 3 años de evolución y lesiones similares en tronco y extremidades inferiores de 3 meses de evolución. En algunas placas refiere hipoestesia leve. Al examen físico se encuentra en buen estado general y presenta nódulos y placas eritematosas e infiltrados en zonas malares, frente, nariz, hélix, antebrazos, tórax y muslo, que son de distribución simétrica. En el antebrazo derecho, el muslo derecho y la espalda presenta placas anulares con bordes sobrelevados y tendencia a la curación central, con leve hipoestesia en el centro. No se objetivó aumento de tamaño de los nervios periféricos ni déficit motor o sensitivo secundario al daño de los troncos nerviosos. Esto es cómo se ven las lesiones en el paciente. En los brazos más de cerca, las lesiones nodulares. Y estas son las lesiones anulares que se veían en otros sitios. En la histopatología se vio infiltración granulomatosa en dermis reticular con caseificación e infiltrado linfocitario. Se completó el estudio clínico del paciente y se arribó al diagnóstico de lepra borderline. Este es un paciente con lepra lepromatosa que vive en la ciudad de Capitán Bermúdez y que comenzó 2 años de la consulta con estas lesiones nodulares en rostro y que tenía baciloscopía positiva y biopsia compatible. Vivió mucho tiempo con su abuela sin saber que ésta tenía lepra y no se estaba tratando. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que la lepra se contagia con prolongación del contacto. Acá vemos otras fotos del paciente. La lepra es una infección granulomatosa crónica causada por bacilos ácido alcohol resistente, Mycobacterium leprae. Se contagia por vía respiratoria superior en ciertas condiciones de foco y susceptibilidad, generalmente, como decíamos anteriormente, en casos de convivencia sostenida. Las lesiones cutáneas son variadas y dependen de la inmunidad del huésped. Sí es importante que sepan que la lepra es endémica en la República Argentina. Lo que pasa que es endémica con una distribución regional. Las zonas afectadas son la del noreste argentino, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Pero tanto en Buenos Aires como en nuestra zona, como son zonas de mucha migración, se presentan casos y hay que sospecharlos. Hay una característica que es la lesión cutánea acompañada de una disminución de la sensibilidad como expresión del compromiso del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, hay que medir sensibilidad. Y la otra cosa que siempre tenemos que hacer es pensar en lepra. Espero no haberles generado una tormenta emocional
y les agradezco su atención.